Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. En esta ocasión vamos a tener una conversación con un amigo mexicano que está de paso en la República Dominicana y estaba en Haití en trabajo de carácter social, de intercambio académico y con grupos sociales de la hermana República de Haití. Particularmente allí contacto con el académico Camille Chalmet, un amigo nuestro, así que vamos a conversar con Gustavo Castro, quien desde México pasó por la República Dominicana, fue a Puerto Príncipe y está hoy de regreso por el país, y entonces hemos aprovechado para sostener un intercambio con Voz para el Cambio. Gustavo, saludos, nos alegra mucho tenerte en el país. Nos gustaría conocer qué institución representa en México, de qué estado de México viene, me parece que de Chiapas, y el contacto que tenías en Haití, la visita en Haití, la característica un poco del viaje y de la institución para la cual trabajas. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación al programa, y también muchos saludos a todo el pueblo dominicano. Pues estuve ahora en Haití participando en lo que le llaman la Universidad Popular, con un grupo de jóvenes, de estudiantes del Movimiento Popular Haitiano, en un proceso de capacitación y de reflexión política, social, ambiental, sobre los problemas que tiene la hermana República de Haití. Y bueno, ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy interesante, compartir las experiencias y también la vida y los anhelos y las esperanzas de cambio y de lograr un cambio en la sociedad haitiana, donde haya paz, donde haya justicia y donde se resuelvan derechos humanos elementales. En el estado de Chiapas yo trabajo en la organización que se llama Otros Mundos, Asociación Civil, parte también de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Nosotros allá en el estado de Chiapas, en México, que es ya en la frontera con Guatemala, llevamos a cabo varios proyectos de educación popular, de apoyo y seguimiento también en proyectos agroecológicos, también en proyectos de resistencia contra muchos megaproyectos que se están dando no solamente en Chiapas, sino en todo el país, como por ejemplo represas, minería, plantaciones de monocultivo que van poco a poco mermando y expulsando poblaciones campesinas indígenas de sus tierras. Gustavo Castro, del estado de Chiapas, en México. Chiapas saltó a la palestra pública a partir de la irrupción del subcomandante Marco y aquella, digamos que rebelión indígena por allá por los años de 1994, si mal no recuerdo. Aquello fue un movimiento que, llamó la atención del mundo porque nadie se esperaba de este movimiento y con esa característica en México en aquel momento. Hoy, Gustavo, nos gustaría conocer así un poco de primera mano cuál es la situación en el estado de Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del subcomandante Marco, cuáles fueron los marcos de negociación, en qué momento se está en Chiapas. Los zapatistas continúan allí con dominio de algún territorio, tienen determinada autonomía, o definitivamente los zapatistas ya no están alzados en armas. Hoy, ¿cuál es la situación? Porque por estos lados no circula información al respecto. Nos gustaría que nos ubique de cuál es la actualidad hoy en Chiapas y el movimiento de los zapatistas. Un poco el contexto y la historia, para recordar un poco, en 1994, en enero, es cuando irrumpe las comunidades indígenas zapatistas, exigiendo democracia, trabajo, vivienda, salud, etc. En este momento en donde el gobierno mexicano firma el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Era claramente mandar a la pobreza cada vez mayor a las comunidades campesinas, indígenas del país, y entonces ahí surge el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por las demandas de los pueblos indígenas. En este proceso se fue juntando también otros sectores de la sociedad civil mexicana para aprovechar el momento de negociación con el gobierno mexicano en este proceso de diálogo
Recordemos que la guerra solamente duró 12 días, del 1 de enero al 12 de enero de 1994. Después de que se interrumpe el conflicto, empieza el proceso de negociación. Sin embargo, después de varios años, 2 años, en medio de mucha violencia también, se logran los acuerdos de San Andrés, que se le llaman. Los acuerdos de San Andrés, porque la negociación fue en un pueblo indígena de San Andrés Larraínzar, ahí metido en los altos de la región Altos de Chiapas. Después de este proceso de negociación, el gobierno, al final de cuentas, traicionó la negociación. Los acuerdos no son cumplidos, no se modifica la Constitución como debiera ser, respetando los acuerdos de San Andrés, y entonces los zapatistas marchan a la Ciudad de México, exigen que se cumplan los acuerdos de San Andrés, que se cumpla lo pactado entre el gobierno y los pueblos indígenas, y sin embargo el gobierno no los cumple. Viola entonces ese espíritu de diálogo y de negociación, y entonces las comunidades indígenas zapatistas se van a fortalecer su autonomía territorial, y en ese proceso están hasta la fecha, generando en sus territorios defensa por el medio ambiente, por su salud, por la vivienda, por la educación, por nuevos sistemas propios jurídicos para resolver sus propios conflictos, y empiezan entonces a generar muchos municipios autónomos que se le llamaron en un momento, y que después confluyen en un conjunto de municipios en las juntas de buen gobierno. Son 5 centros fuertes que hay en donde ellos se coordinan para defender el territorio. Ciertamente ha sido muy difícil por el embate que el gobierno ha lanzado sobre el territorio campesino e indígena en general, con todos los megaproyectos que está lanzando en el marco de las políticas neoliberales, y ahora dándole cabida a que las empresas transnacionales se vayan adueñando de territorios, de tierras, grandes extensiones, en función de estos megaproyectos, como son de minería, como son plantaciones, como son biocombustibles, como es grandes represas hidroeléctricas, privatización de agua, etcétera. Pero siguen ahí, están defendiendo y están construyendo sus procesos de autonomía, no solamente las comunidades indígenas zapatistas, sino otras organizaciones campesinas y sociales que se lanzan por una acción estratégica que es defender la tierra y el territorio. Gustavo, cuando se dieron las negociaciones del Ejército Zapatista con el gobierno federal de México, nosotros por acá pensábamos que en el corto tiempo los zapatistas podían convertirse en un partido político que pudiera terciar las elecciones. Sin embargo, después de aquella caravana por todo México que fue impactante, a partir de ahí, para esta parte del continente, aquí en las islas sobre todo, un poco como que desaparece el Ejército Zapatista, o no tenemos nosotros las informaciones de qué ha venido pasando. Hoy en día, ¿cuál es la situación en términos políticos con el Ejército Zapatista? El ejército sigue siendo ejército, sigue con las armas en la mano, con el control de determinado territorio en el estado de Chiapas, interactúa políticamente en el estado, no en toda la república. ¿Cuál es rápidamente así un poco el contexto político de los zapatistas? Sí, en el 2006 es cuando hay vuelve a aparecer el Ejército Zapatista en el contexto de las elecciones presidenciales del 2006. Hubo un problema a nivel nacional en donde la posición de los zapatistas contra todo proceso electoral sí dividió y también fraccionó y polarizó la posición de los movimientos sociales, de los partidos políticos, en torno a la posición que el EZLN tomaba respecto al proceso electoral. Su posición fue radicalmente no a las elecciones, con críticas muy fuertes, sobre todo a lo que en ese momento
se pensaba que era el único candidato de izquierda, para algunos de izquierda, para otros un poco más de lo mismo, pero que a final de cuentas representaba pues una alternativa distinta, no necesariamente ni mejor, pero que era como la opción para que la población pudiera votar por algo diferente al partido del PRI, del PAN, que llevan años con el poder. Después de eso, los zapatistas se volvieron a sus comunidades, lanzaron lo que es la otra campaña, intentando articular el movimiento social a nivel nacional. Me parece que ha sido difícil que lo logre. Hay muchos movimientos sociales en todo el país que no han logrado todavía articularse con una agenda política común, y entonces ahora se presenta una disyuntiva de cara al 2012. ¿Cuál va a ser la posición del Ejército Zapatista? Desde el 2006, el Ejército Zapatista puso sobre la mesa claramente que no es por la vía armada la solución para resolver el problema del país, que tiene que ser una vía política, eminentemente una lucha política en todo el país para construir una agenda nacional. En ese sentido se entiende que el Ejército Zapatista ha dejado de ser ejército, no ha actuado como tal desde hace 15 años, más de 15 años. En esa lógica estamos entendiendo que los zapatistas ya no van a apostar por la vía armada, sino por la vía política y por la vía de construir localmente procesos de resistencia. Y en esa situación nos encontramos actualmente, en donde intentan ellos fortalecer sus proyectos productivos, sus proyectos políticos locales, aunque siguen manifestándose muy poco, pero se siguen manifestando con el pasamontañas, que es como el símbolo de la resistencia indígena zapatista. Marcos Castro, Gustavo Castro, hoy en día, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama político en México? Así, en resumida cuenta, la situación del PRI, del PAN y del PRD. El PRD mexicano es el Partido de la Revolución Democrática, que es un partido de tendencia de izquierda, según uno lo ve desde acá y según las proclamas que han hecho de Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI, que después de 70 años en el poder, perdió el poder del PAN, que son los conservadores, y el PAN ya lleva 2 periodos consecutivos. Hoy, ¿cuál puede ser el cuadro político en términos de la perspectiva electoral del 2012, toda vez que el PAN, como un partido de derecha, se ha ido, yo no voy a decir desacreditando, pero ha ido perdiendo confiabilidad en el electorado mexicano, e incluso en el proceso pasado en el continente vimos como que Felipe Calderón se quedó allí por un fraude y que el imperio norteamericano reconoció rápidamente a Felipe Calderón? Es la lectura que uno tiene de acá, ¿no? No sé si exactamente ocurrió así la cosa en México. Hoy, ¿cuál es el cuadro en términos político-electoral en México? PRI, PAN, PRD, y si es que hay otra alternativa, otra opción. Sí, nos parece que estas elecciones del 2012 van a ser posiblemente la vuelta del PRI. Después de que el PRI, después de 70 años en el gobierno, pierde las elecciones en el 2000, pero el PAN, con una tendencia todavía más reaccionaria de derecha y también empresarial, lo que hace es fortalecer la misma dinámica de privatización, de apertura comercial, de eliminación de todos los apoyos sociales y abrir las inversiones a las empresas transnacionales de manera indiscriminada. Y esto fue entonces generando a nivel del país un descontento profundo cuando el PAN toma el poder por primera vez del 2000 al 2006. En el 2006, nuevamente con mucho fraude, y fraude también por medio de la prensa, medios de comunicación, una campaña mediática muy fuerte para lograr desacreditar una tendencia de izquierda que llegara entonces al poder. Llega nuevamente Felipe Calderón, ahora del 2006 al 2012, y acelera entonces todo ese proceso de vender Pemex, que es Petróleos Mexicanos, de vender la Comisión Federal de Electricidad, de privatizar absolutamente todo lo poco que quedaba,
Y entonces el descontento nacional sobre el Partido de Acción Nacional, el PAN, en estos 2 sexenios, pues los desacredita de tal forma que no necesariamente el pueblo mexicano va a decir ahora votamos por la izquierda o supuesta izquierda para unos, que sería el PRD, sino un regreso al PRI. Se ve con muchísimas posibilidades el regreso del PRI. Y también en ese sentido el PRD se encuentra muy dividido, muy fraccionado y también con muchos problemas políticos internos, y en donde muchos de los candidatos, ya sea presidentes municipales o gobernadores que se dijeron del PRD, con las mismas prácticas políticas del PAN y del PRI, lo que no le genera credibilidad ante la población de que realmente es una izquierda alternativa, distinta y con una relación diferente con la sociedad civil y con las necesidades del pueblo. Y eso entonces pone en entredicho la posibilidad de que el PRD gane y que nuevamente el PRI llegue a la presidencia en el 2012. Gustavo, hay un tema que a nosotros nos llama mucho la atención y que nos preocupa porque es de impacto nacional, el tema de la minería. Hoy en la República Dominicana la juventud nuestra está llevando una lucha decidida, una lucha a campo abierto